La técnica que voy a contarte hoy tiene el poder de cambiar tu vida por completo. Si la pones en práctica, vas a poder manifestar cualquier deseo haciendo que la protección de tu mente que te impide creer efectivamente en algo, la desmanteles por completo y así cualquier afirmación que repitas penetre en tu mente subconsciente de manera efectiva y así se pueda manifestar en el exterior. Es una técnica muy, pero muy poderosa. Yo sé que al principio va a parecer raro, pero te digo que funciona. Que la pruebes y veas los resultados. Antes de empezar, recordá, si todavía no te has suscrito al canal, suscribirte acá abajo, dale a la campanita, así te avisa YouTube cada vez que suba videos nuevos, pues estoy subiendo videos todos los días, videos cortos, videos largos, todo tipo de videos con el objetivo de ayudarte a mejorar tu vida por completo. Y ahora sí, vamos con esta información. Buenas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos mucho de metafísica, de ley de atracción, de espiritualidad y hoy en particular vamos a ver una técnica. Una técnica que si la pones en práctica te va a permitir cambiar tu vida por completo porque te va a permitir que todas las afirmaciones que repitas entren a tu mente subconsciente sin la protección, sin la barrera de tu mente. Esta técnica va a parecer prácticamente magia, pero funciona. Y lo que funciona no se cuestiona. Te lo digo yo, que vengo de las ciencias económicas, soy contador público, he estudiado ciencias duras, exactas, vengo de una formación totalmente racional y nunca utilizaba nada que no pudiera creer de manera científica, de manera lógica, que en mi mente no pudiera efectivamente ver de dónde salía. Necesitaba siempre ver una base científica sólida antes de creer en algo y recién ahí lo ponía en práctica, cuando la ciencia decía sí, hacelo. Pero llegó un punto en mi vida en el que dije, bueno, y con todo esto, con todas estas creencias y todo esto que vengo haciendo, ¿qué he logrado en mi vida? Y la verdad es que no había logrado prácticamente nada, estaba chata mi vida. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a probar, probemos cosas distintas, a ver qué sale. Y dije, a lo mejor soy yo, tengo que cambiar este sistema de creencias, tengo que cambiar esto que me está reteniendo de algo mejor. Y fue ahí cuando me decidí a probar y empezar a estudiar todos estos principios de la ley de atracción. Las empecé a aplicar en mi vida. Todo lo que veía lo aplicaba, cosas pequeñas, cosas grandes, lo que fuera que veía en un libro, en un video, en lo que sea, en las redes, iba y lo probaba, lo que me funcionaba lo seguía utilizando y lo que no lo descartaba. Fue así como finalmente me pude convertir en la primera persona que se recibió de la universidad, un gran logro para mí. Gané torneos de pádel, estaba compitiendo, gané torneos en Argentina, en Mendoza, gané torneos en Viña del Mar, en otros países. Lo probé también con mis finanzas, logré atraer más dinero, logré mejorar mi situación económica, sobre todo en ese momento en que yo estaba en un trabajo que prácticamente odiaba, en el que una persona me maltrataba, no me daban oportunidades para crecer, estaba estancado con un sueldo y una paga totalmente baja y dije, basta. Lo apliqué, lo puse en práctica, cambié de trabajo, un trabajo mucho mejor, con gente que me encanta, mejoré mi situación financiera, mejoraron mis inversiones, me independicé, me alejé, me separé de mi familia, me fui a vivir solo, o sea, no me alejé, sigo en contacto con ellos, los sigo viendo, pero pude independizarme, me pude ir a vivir solo. Y esto fue básicamente gracias a hacerme la pregunta, ¿qué quiero? ¿Tener razón o tener resultados? Pues si quiero resultados tengo que estudiar de la gente que tiene resultados, probar lo que genera resultados y verlo, comprobarlo por mí mismo. Hacerme esta pregunta literalmente cambió toda mi vida. Poneme en los comentarios si alguna vez te has preguntado esto, si alguna vez te has preguntado si preferís tener razón o resultados, porque es un patrón en el que yo caí muchísimo tiempo en mi vida. Decir, no me importa que funciona, yo quiero tener razón, quiero que lo demuestre tal persona, quiero esto, quiero lo otro, pero no tenía resultados. Así que déjame un comentario, poneme, prefiero tener resultados. Por más que esto que voy a contarte suene una locura, no te resistas, porque aquello a lo que te resistes persiste. Esa es la ley número 1 de la ley de atracción. Aquello en lo que te enfocas se expande y aquello a lo que te resistes persiste. Por eso vibraciones similares vibran juntas y las que no se repelen. Por eso esta técnica le va a ayudar a tu mente a creer en las afirmaciones que estés haciendo, a creer de manera efectiva, certera. Así creo. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho afirmaciones que no crees
y vos te decís, soy rico, soy próspero, tengo prosperidad, y tu mente te dice, no, no sos rico, mirá el departamento en el que vivís, mirá el lugar en el que vivís, no podés pagar esa cena que querés, fuiste a comer y estabas mirando el precio, ¿por qué decís que sos rico si no sos rico? ¿Te ha pasado hacer afirmaciones y que tu mente te diga, no, eso que estás afirmando no es cierto? Déjamelo en los comentarios si te ha pasado, porque a mí me ha pasado un montón. Siempre que hacía afirmaciones y decía, soy rico, el dinero fluye libremente, y por dentro me decía, no, no fluye el dinero, estás totalmente pobre, ¿qué estás afirmando? El dinero no está en tu vida. Por eso déjame en los comentarios si te ha pasado, recordá suscribirte si todavía no te has suscrito, porque es la única manera que tengo de avisarte que he subido un video nuevo. Si vos te suscribís, si le das a la campanita acá abajo, YouTube te envía una notificación cada vez que suba un video nuevo, si no mis videos se van a perder entre todos los de las otras personas, y no lo vas a poder ver, no lo vas a poder localizar y te vas a perder toda la información que estoy subiendo a diario. Aparte, suscribirte es totalmente gratis y estoy brindando un montón de información para ayudarte a cambiar tu vida por completo. Así que dale, suscríbete y sigamos. Para mí también es fundamental entender que el ser humano es creador y que está creando constantemente, con afirmaciones, con decretos, con visualizaciones. Estamos creando constantemente nuestra vida, lo que vemos en el exterior. Y en China, particularmente la medicina oriental china, dice que el cuerpo está compuesto de energía, así como todo es energía, como los cuadros, el espejo que ves atrás, como todo es energía, todo está compuesto de energía, que ya lo demostró paradójicamente la ciencia también, diciendo a través de la física cuántica que todo tiene energía porque todo está compuesto de moléculas, esas moléculas tienen átomos, esos átomos tienen protones, neutrones que dentro no tienen nada, tienen quarks que son energía pura. Entonces finalmente la ciencia dijo que todo es energía y que nuestro cuerpo también tiene energía. Si analizamos nuestro cuerpo, podemos ver que nuestro cuerpo tiene tejidos, esos tejidos tienen células, esas células tienen moléculas, esas moléculas tienen átomos que tienen protones, electrones, neutrones que dentro no tienen nada, tienen quarks. Por eso, según la ciencia, nuestro cuerpo tiene energía dentro y la medicina oriental china le llamó esto energía, estos puntos energéticos meridianos. Y de ahí surgió la acupuntura, que es una medicina oriental china increíble para sanar enfermedades, para liberar emociones. Porque esto ya lo debes saber, si conoces la ley de atracción, si estás acá mirando el video, seguramente ya sabes que cualquier enfermedad proviene de un bloqueo energético. Cualquier enfermedad viene de la parte emocional, viene de energía que se ha estancado en nuestro cuerpo. Y lo que se descubrió hace años es que se pueden usar estos puntos para liberar esa energía, para liberar emociones. A través de lo que se terminó llamando como tapping, se pueden golpear determinados puntos del cuerpo y así liberar emociones. Y eso sirve también muchísimo para cambiar creencias, porque si uno tiene el pensamiento atado a una emoción, eso genera una creencia. Ahora, cuando un pensamiento se le libera la emoción, se va y queda simplemente el pensamiento como sabiduría, pero no queda como creencia, no queda atado a lo que lo define, que es la emoción. Por eso con el tapping se puede literalmente cambiar creencias, tocando, presionando y golpeando determinados puntos que están acá, en esta zona. Lo que se hace es desmantelar la protección de la mente. Lo que genera esto es básicamente eliminar el sistema de defensa de tu mente. Eliminarlo, bloquearlo para que no salte a decirte, ves que no sos rico, ves que no sos próspero, mirá el departamento en el que vivís. No, al tocar esta zona de acá estás eliminando esa parte de tu mente. Y yo te puedo asegurar, literalmente te puedo prometer que esto funciona, que si lo pones en práctica en tu vida, funciona. Si vos lo crees, efectivamente obtenés, porque todo lo que puedas creer lo podés lograr. Todo aquello en lo que creas va a llegar a tu vida. Como decía Jesús, todo lo que pidas en oración, creyendo que ya lo tenés, lo recibirás. Ahí estaba la palabra clave, creyendo que ya lo has recibido, creyendo que ya lo tenés. Entonces bien, ¿en qué consiste esta técnica? Tenés que elegir una afirmación, la afirmación que más te guste, que más quieras, que más sientas que te representa. Por ejemplo, la que yo hago siempre, todos los días, y que me ha permitido crecer tanto en mi canal de YouTube, en mis ingresos, en mis relaciones con mis amigos, en mi salud, porque estoy en un momento de energía y vitalidad increíble. Lo que más me ha funcionado a mí es la de Emil Coué. Cada día en todos los aspectos estoy creciendo más y más y más. En realidad es la versión como mejorada de Emil Coué. Él decía, cada día en todos los aspectos me siento mejor, mejor y mejor. Yo la adapté, como dice Tony Robbins, la parte más importante del crecimiento personal
es crecer, efectivamente. La felicidad dice que está en el progreso. Entonces, para mí el crecimiento, el progreso es lo más importante. No tanto el resultado, a dónde vas, sino el camino. ¿Cuánto creciste vos en el camino para llegar a ese resultado? Esa es la clave fundamental. Por eso remastericé la afirmación de Milko Way que tanto me gusta y elegí cada día en todos los aspectos estoy creciendo más y más y más. Pero puedes usarla para lo que sea, para lo que quieras, lo que más te guste, para dinero, para amor, para salud. Puedes elegir una afirmación de dinero, es decir, mis ingresos están creciendo más y más, mi negocio está creciendo más y más, cada día llegan más clientes, el dinero está fluyendo en mi vida de manera libre, está circulando, llega a mí en avalanchas de abundancia. Puedes elegir la afirmación que más te guste del dinero. Puedes decir la riqueza es mía ahora, en este momento. Puedes decir la frase del Conde Saint-Germain que él decía: yo soy las riquezas de Dios manifestadas aquí y ahora en este momento en mi vida. Hay un montón de afirmaciones, tenés que elegir la que más te guste, la afirmación que más quieras. Puedes también elegir una afirmación y decirla para el amor, siempre recordando que en el amor hay un tema fundamental, hay un aspecto clave, que es que las personas tenemos libre albedrío. Entonces no tenés que repetir el nombre de una persona específica, tenés que decir: el amor está fluyendo en mi vida, soy una persona querida, soy una persona amada, el amor fluye en mi vida libremente, estoy feliz y agradecido de tener a la pareja perfecta en mi vida, pero nunca pensar en una persona específica porque ahí es cuando se pierde todo. Ahí, si no respetas el libre albedrío de las personas, se va a generar un karma. Y eso tarde o temprano lo vas a terminar pagando. En 1 año, en 5 años, en 10 años, incluso puede en otra vida. Pero tarde o temprano, si generas un karma negativo, lo vas a terminar pagando. Por eso mucho cuidado cuando hagas afirmaciones del amor. Mucho cuidado cuando digas el nombre de una persona específica. Yo te diría que no, que pienses en una pareja, que pienses y vivas las sensaciones internas que tendrías si ya estuvieras en pareja, pero no pensando en una persona en particular. Entonces lo que vas a hacer es elegir una afirmación en específico. Ya te dije la que me gusta a mí, puedes elegir la que vos quieras. La vas a escribir para acordarte de repetir siempre la misma, que no haya cambios, porque así no va a generar efectos si la vas cambiando. Tienes que repetir siempre la misma, escribirla y además repetirla mientras das golpecitos acá, en esta zona, ahí. Como yo digo siempre, cada día en todos los aspectos estoy creciendo más y más y más. Cada día en todos los aspectos mi vida está creciendo más y más y más. Si es para el dinero, puedes decir: cada día mi negocio está creciendo más y más y más. Una avalancha de clientes está llegando a mi vida. Estoy feliz y agradecido de tener distintas fuentes de ingreso. Recordad también que la puedes decir para el amor. Puedes decir: el amor fluye libremente en mi vida. Estoy feliz y agradecido de tener a la pareja perfecta a mi lado. Estoy feliz y agradecido de sentirme tan amado con esta persona. Puedes hacer esto aproximadamente entre 5 y 10 minutos y generar unos cambios impresionantes. Probalo, ponete una alarma que te avise dentro de 5 minutos y comprobalo y vas a ver cambios, cómo te sentís mucho más fresco, sin tanta mente, mucho más enfocado. El efecto vas a ver que tarda como 1 hora aproximadamente, por eso lo importante es que lo hagas varias veces al día, que no lo hagas una sola, porque si no después las 23 horas restantes vas a estar vibrando en otra frecuencia. Hacerlo varias veces al día. Podés ponerte alarmas, recordatorios que te recuerden hacerlo en determinadas horas. Yo lo hago cada 3, 4 horas. Empiezo cada día en todos los aspectos, estoy creciendo más y más y más. Y eso me relaja, me cambia. Y hay otra cosa importantísima, fundamental, que tenés que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución a la hora de hacerlo. Lo único que te va a pedir, si te está gustando, si te está sirviendo el video, también que se lo compartas a alguien más, a alguien que crees que le pueda llegar a servir. A una persona, un ser querido, un ser amado, alguien que creas que le pueda servir este video para que también cambie su vida. Y lo importante que tenés que tener en cuenta, la clave es el no resistirte, es elegir una afirmación que te guste, que te deje tranquilo y que no te genere resistencia. Si para vos decir ya soy rico te genera algún tipo de resistencia, no hacerlo, decir el dinero está fluyendo, el dinero está creciendo en mi vida, el dinero está circulando libremente. O todo lo que pago regresa a mí multiplicado, entonces vas a ir a pagar, te vas a sentir bien y ese dinero después va a regresar. Es elegir una afirmación con la que te sientas bien. Recordá, si sos derecho, puedes golpearte con la mano derecha, si sos izquierdo, puedes golpearte con la mano izquierda. Hacelo por los próximos 7 días
y vas a ver cómo tu vida se transforma. Y si te sirvió el video, también te voy a dejar acá en pantalla otro video más con más técnicas, principios y hábitos de la ley de atracción para que tu vida cambie desde hoy, que no esperes más, que llegue ese cambio tan ansiado.